Se ve y se escucha bien la pantalla, ¿cierto? Oh, perdón. Se ve bien la pantalla y se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, vayamos avanzando. Ya habíamos visto, entonces, estas dos condicionantes para el estado gaseoso. Entonces, ahora vamos a trabajar ya criterios un poquito más complejos, un poquito más avanzados, ¿ya? En primer lugar, ya habíamos visto la resolución de estos ejercicios. Esta presentación va a quedar con ustedes. Estos ejercicios los hemos resuelto hace unos minutos. Pero ahora ya vayamos con un poquito más de detalle de lo que viene a ser el estado gaseoso, ¿ya? Habíamos mencionado que el estado gaseoso depende de cuatro variables. Díganme cuáles son esas cuatro variables, por favor, rapidísimo. Temperatura, presión, mol y volumen. Perfecto. Temperatura, presión, número de moles y temperatura, presión, número de moles y volumen. Ya, cuatro variables de estado. Y dentro de ellas, ahora ya vamos a analizar un poco más de detalle, ¿ya? Lo primero es hablar acerca de la presión, ¿ya? La presión está relacionada con las colisiones de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. Lo que te decía inicialmente, si tú te metes dentro del recipiente donde está el gas y ves a las partículas gaseosas, lo que tú verías es todas las partículas gaseosas que están chocando entre ellas, van a chocar contigo, obviamente, y van a chocar contra la pared del recipiente. Entonces, si tú quieres explicar a nivel molecular cómo ocurre la presión ocurriría por las colisiones de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. Ten mucho cuidado, porque, por ejemplo, para preguntas de examen de admisión, siempre tratan de confundirte de esa manera. Para preguntas de la OPQ, ¿ya? Ahí sí debes tener en cuenta porque parte del temario es teoría cinético-molecular. Y dentro de la teoría cinético-molecular, tú explicas la presión de un gas en base a las colisiones de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la presión, existen dos tipos de presión. Uno, que es la presión atmosférica, que se mide con un barómetro, ¿ya? El barómetro es el aparatito que tú tienes aquí al costado. Barómetro, ¿ya? Este aparatito es con el que tú mides la presión atmosférica. Por eso acá, mira, te pongo el barómetro y acá pongo el otro barómetro. ¿Qué es lo que estás observando? Estás observando que a nivel del mar, el barómetro te marca una atmósfera, pero conforme tú incrementas la altitud, o sea, conforme vas más hacia arriba, ¿ya? El barómetro te mide una presión menor. O sea, debes tener en cuenta que lo que te mide el barómetro es la presión atmosférica o la presión de la columna de aire sobre cada uno de nosotros. Entonces, conforme tú vas subiendo, la columna de aire se hace menor y por lo tanto la presión también disminuye, ¿ya? Quienes juegan pelota, por ejemplo, en la altura, la pelota va mucho más rápido porque hay menor presión, ¿correcto? Y obviamente a nivel del mar, la presión es la presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Profe, ¿y por qué? Porque este barómetro tiene en su interior mercurio, ¿ya? Y si tiene mercurio y tú lo colocas a nivel del mar, este mercurio alcanza una altura de 76 centímetros, que es equivalente a 760 milímetros. Por eso a la presión atmosférica se le llama la presión de 760 milímetros de mercurio. Y como este barómetro fue inventado por un señor Torricelli, es que también a esa presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio se le llama también torr. Algunas otras medidas o unidades de presión puede ser la presión en Pascal, que es Newton por metro cuadrado, este es el oficial, ¿ya? O puede ser de repente PSI en unidades inglesas, ¿ya? Pero eso viene a ser la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿con qué aparato la mides? La presión atmosférica, ¿con qué? Barómetro. Con el barómetro, perfecto. Pero además de la presión atmosférica, nosotros vamos a tener la presión manométrica, ¿ya? Y la presión manométrica, ¿con qué aparato lo mides? Con un manómetro. Uy, ¿qué pasó? Me quedé detenido. Uy, ¿se me escucha?
Sí, pero Se quedó congelada mi pantalla. Es más, quedé congelado yo en la imagen. Algo medio raro ha pasado ahí. A ver, voy a volver a salir y volver a entrar al Zoom, porque parece que el Zoom se volvió loco. hola.
Hola chicos, ¿cómo están? Mil disculpas, no sé, el Zoom se volvió loco y me pidió actualizar el Zoom justo en estos momentos, una locura. Pero bueno, ya volvimos, son cosas que pasan en vivo, así que las disculpas del caso, chicos. Espérense. Vamos. Uy, ya, y una nueva versión del otro, qué locura. Ya, a ver, veamos. Déjenme compartirle mi pantalla. Ya, entonces, hacemos una breve revisión de lo que habíamos visto hasta acá, ¿ya? Para que no se me pierda. Habíamos visto, uy, no vuelvas a fallar, por favor, ya. Ya. Entonces, habíamos visto esto, ¿ya? Que cuando nosotros hablamos de la presión se puede medir bajo dos características, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de presiones con las que vamos a trabajar. Una es la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica, ¿con qué instrumento se mide, chicos? Un barómetro. Con el barómetro, ¿ya? Y este barómetro que tiene en su interior, ¿qué líquido es el que está en el interior del barómetro? ¿Mercurio? El mercurio, perfecto. El mercurio es el líquido que está en el interior del barómetro. Y cuando yo voy avanzando en altitud, o sea, por ejemplo, cuando me voy a la sierra, ¿qué debo esperar? ¿Debo esperar que la columna de mercurio se haga más alta o se haga más baja? Te creo. Más baja. Más baja, claro. ¿Por qué razón? Porque como la presión baja también la columna de mercurio, ¿no? Conforme yo voy más alto, la presión se hace cada vez menor. A nivel del mar, ese barómetro alcanza una presión de una atmósfera, que es la presión que estaría soportando por toda la columna de aire que está encima mío, ¿de acuerdo? Pero existe otro tipo de presión que es la presión manométrica, y es justamente lo que conversábamos ahora más temprano y les decía, ¿no? Es lo que ha pasado con estas personas que han sufrido este accidente en en este vehículo que bajó o descendió para poder ver el Titanic, ¿no? Entonces, miren, nosotros lo que tenemos es esto como para que se hagan una idea. Este es el nivel del mar, vamos a poner por aquí. Acá tú estás, vamos a imaginarnos, chin, 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 estás tú, ping, ahí estás con tus zapatitos. Y entonces, acá las nubecitas felices, tiki tiki, y lo que tú soportas a nivel del mar es la presión atmosférica, ¿ya? A nivel del mar, esa presión, ¿cuánto vale? Esa presión vale una atmósfera. Entonces tú vas a tener que esta presión es equivalente a decir una atmósfera, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú no te digo que se volvió loco el Zoom, me volvió a botar del... Ya, entonces le decía, ¿pueden ver mi pantalla, cierto, chicos? Sí. Sí, sí, profesor. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, le decía, por ejemplo, ese pececito que tú ves ahí, ¿ya? Ese pececito no está solamente soportando la presión de una atmósfera, sino además está soportando la presión de esta columna de agua, ¿ya? Si nosotros ahora tenemos de repente a otro animalito por aquí que veías tú, por ejemplo, en las animaciones, una estrellita de mar, ¿no? Tiki, tiki, ¿ya? Esa estrellita de mar ahora está soportando esta presión atmosférica más esta presión de la columna de agua, ¿ya?
Y si tú tenías de repente, vamos a imaginarnos por aquí al Titanic, ¿ya? Ahí está el Titanic, ¿sí? Ahí está, barquito, ¿ya? Entonces, ese Titanic está soportando ¿qué cosa? La presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Pero esa presión de la columna de agua, chicos, es inmensa, es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más profundizas, mayor es la presión de esa columna de agua. Entonces, de ahí el problema que hubo con estos señores que bajaron en este vehículo, porque alguna falla que hubo hizo de que ¡pac! Implosionara por el tema de la presión y, bueno, desaparecieron y obviamente murieron estas personas. Entonces, en la presión es una variable de estado. Si yo quiero medir esta presión que tengo aquí arriba, ya la presión de la atmósfera, ¿qué instrumento voy a utilizar, chicos? Para la presión atmosférica, ¿qué instrumento utilizas? ¿Están ahí? Para la presión, ¿cuál? La presión atmosférica. Para la presión atmosférica, ¿qué instrumento utilizas? Barómetro. El barómetro, excelente. Y para la presión que no es atmosférica, por ejemplo, esa presión ejercida por la columna de agua, ¿qué instrumento utilizas? El manómetro. Manómetro. El manómetro te va a medir la diferencia de la columna de agua. Y un manómetro tú lo vas a encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, si a papá, mamá, abuelito, abuelita le miden la presión, ¿ya? El enfermero o la enfermera que llega con un aparatito para medir la presión, esa bolita que tú ves ahí, que es como un relojito, eso es un manómetro, ¿ya? Eso como un relojito que también tú ves en los extintores, eso también es un manómetro, que te mide la diferencia entre la presión atmosférica y la presión barométrica, ¿ya? Entonces, la presión yo la puedo considerar como dos tipos, la barométrica y la atmosférica, ¿ya? Mientras a mí no me digan nada, la presión es la presión absoluta, o sea, la suma de la barométrica más la manométrica, mientras a mí no me digan nada, ¿ya? Pero si tú lees en el ejercicio que te están dando de dato la presión manométrica, a la presión manométrica siempre tienes que sumarle la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión atmosférica, chicos? Manométrica. ¿Ah? La presión atmosférica, ¿cuánto vale? Una atmósfera, ¿de acuerdo? Siempre la presión atmosférica vale una atmósfera. Entonces, ya hemos revisado la variable de estado llamada presión, ¿ya? La presión en un gas vienen a ser las colisiones de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente, ¿ya? Pero a nivel macro viene a ser la fuerza por unidad de área. La presión atmosférica yo la mido con un aparato que se llama, la presión atmosférica la mido con un aparato. Barómetro. El barómetro típico, que es el barómetro de mercurio, que tiene en su interior, tiene Pues mercurio. El barómetro de mercurio tiene mercurio. Y a nivel del mar, el mercurio, ¿qué altura alcanza? 76 centímetros o lo que es lo mismo, 760 milímetros. Por eso la presión atmosférica vale una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Si yo quiero medir el exceso de la presión atmosférica, porque por ejemplo estoy buceando, ahí ya la presión no se llama atmosférica, sino la presión se llama, o ya no es barométrica, sino es mano, métrica, manométrica. manométrica, presión manométrica. Y la presión manométrica, ¿con qué aparato la mides? Con el, Manómetro. con el manómetro, ¿correcto? La presión manométrica la mides con el manómetro, ¿ya? Y ese manómetro te mide la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Mientras a mí no me digan lo contrario, yo siempre considero la presión que me dan de dato como la presión absoluta, ¿de acuerdo? Ya, entonces hasta ahí ya hemos cubierto. ¿Y por qué salió mi manito? Remove. No sé, me salió una manito ahí. Ya, bueno, ya voy a sacarle la manito, hecho manito.
Y bueno, la siguiente variable que tenemos viene a ser, mira, este es el manómetro, ¿ya? Este es el manómetro. La presión absoluta es la presión barométrica más la presión manométrica. Mientras a mí no me digan nada, es la total. El volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. Y en este caso, el volumen viene a ser la totalidad del recipiente que lo contiene. Ahora, otra variable importante que seguro te la van a preguntar como parte de un ejercicio, viene a ser la temperatura. Te preguntaba hace unos minutos, ¿ya? ¿Es lo mismo temperatura que calor? Haciendo un repaso. ¿Es lo mismo temperatura que calor? No. 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 Es lo mismo, ¿correcto? El calor es una forma de energía que siempre se transmite de dónde a dónde, de alta a baja temperatura o de baja a alta temperatura. ¿Cómo se transmite el calor? ¿Cómo se transmite el calor? Alta. ¿De dónde a dónde? De baja. De alta, ¿De dónde? de alta temperatura, baja temperatura. Claro, el calor siempre, 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 siempre se transmite de un cuerpo de alta temperatura a otro de baja temperatura, ¿ya? Tú vas a tener una sensación, vamos a decir, de sofocarte porque estás recibiendo esa energía de una fuente que está a una alta temperatura, ¿correcto? Siempre se pierde calor, siempre se pierde calor. No es que se gana calor, siempre se pierde calor, porque siempre va de una mayor temperatura a una menor temperatura, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pues, es un poco más criterioso, pero punto. ¿Qué te me mide la temperatura? La temperatura me mide el grado de movimiento o agitación molecular. O sea, me dice cuánto se mueven las partículas o las moléculas en el interior de un cuerpo. Pregunto, si no hubiera movimiento molecular en absoluto, si no hubiera nada de movimiento molecular, ¿cuánto valdría la temperatura? Piensa. Cero absoluto. Claro, si no hay movimiento molecular, la temperatura valdría cero, ¿ya? Eso es un punto, vamos a llamarle teórico, ficticio, conceptual, en donde cesa todo movimiento molecular. Cuando cesa todo movimiento molecular, a ese punto donde cesa el movimiento molecular se le llama cero absoluto. Y el cero absoluto es el punto de partida de las escalas absolutas. ¿Quiénes son las escalas absolutas? Kelvin y Rankine. Kelvin en el sistema internacional y Rankine en el sistema inglés o el sistema de ingeniería, ¿de acuerdo? Pero hay otras escalas de temperatura, como por ejemplo la escala Celsius o la escala Fahrenheit, ¿correcto? La escala Celsius, ¿ya? Es la que nosotros utilizamos típicamente y toma como referencia el punto a la cual el agua se congela y el punto a la cual el agua hierve, ¿ya? ¿A qué temperatura el agua se congela, chicos? ¿A qué temperatura? Menos 100 grados. No. No, ¿A qué temperatura se solo- congela el agua? ¿A qué temperatura? Profesor, cero o menos cero. Son 0 grados centígrados. Excelente. 0 grados Celsius, centígrados, ya te dije que no utilices. Celsius, ¿correcto? Entonces, el agua se congela a 0 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura hierve? A los 100 grados. 100 A los 100 grados. grados. 100. Claro. Entre 0 y 100, ¿cuántos grados hay? 100. Por eso es que a esa temperatura antiguamente se le llamaba temperatura centígrada, ¿no? Entonces hemos mantenido ese nombre justamente porque entre 0 y 100 hay 100 grados y se llamaba temperatura centígrada. Pero la escala correcta de temperatura es la escala Celsius, ¿correcto? Ahora, en el caso de la escala Fahrenheit toma como referencia dos puntos, ¿ya? Uno, el punto cero es el punto de congelamiento de unas sales de amonio, 0 grados Fahrenheit. Y el punto de 100 grados Fahrenheit
es la temperatura media del ser humano. ¿Y cuál es la temperatura media del ser humano, chicos? 37 grados. 37 grados. 36, 30, 37. 37, ya, pues 36 y algo, pero a esa temperatura media del ser humano es donde la escala Fahrenheit toma como base 100, ¿ya? Entonces, son escalas relativas porque, como su nombre lo dice, están relativas a algo. Por ejemplo, la escala Celsius es relativa al agua, a las características del agua, y la escala Fahrenheit a la temperatura media del ser humano. Entonces, para evitar ese tema, porque es muy confuso, el agua no hierve a la misma temperatura aquí y en la sierra, por ejemplo, es que se usa como referencia las escalas absolutas. Y las escalas absolutas son dos, la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿ya? ¿Cómo se relacionan ellas? La escala Celsius es a 5, como la escala Fahrenheit menos 32 es a 9, la Kelvin menos 273 es a 5 y la Rankine menos 672 es a 9. De acá yo puedo encontrar relaciones entre las escalas de temperatura, pero la que nos interesa a nosotros para efectos de el estado gaseoso es la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin, ya lo vimos, es la escala Celsius más 273, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, 10 grados Celsius es 283 Kelvin, 20 grados Celsius es 293 Kelvin, 1 grado Celsius es 274 Kelvin. Solamente sumas y obtienes esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando vengamos del receso, que ya es, que ya viene, ¿ya? Vamos a empezar a encontrar relaciones entre estas escalas.